Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. En este momento, pues vamos a hablar pues en términos materialistas, en qué consiste el método metafísico para pensadores netamente materialistas. Entonces sabemos que de los defectos de los materialistas del siglo XVIII, pues provienen de su forma de razonamiento y de su método particular de investigación, que hemos llamado método metafísico. El método metafísico traduce, por tanto, una concepción particular del mundo y debemos observar que si el materialismo premarxista le oponemos el materialismo marxista, entonces al materialismo metafísico lo oponemos al materialismo dialéctico. Pero eso ignorando aún lo que entendemos por metafísica y lo aprenderemos estudiando su método mismo. ¿Para qué? Pues para examinar enseguida lo que es, por el contrario, el método dialéctico. Entonces hay unos caracteres de este método y vamos a estudiarlos en este momento en una síntesis. Entonces el viejo método de investigación y de pensamiento que Hegel llama metafísico. Entonces de acuerdo a eso pues hagamos una observación y una pregunta. ¿Qué parece más natural a la mayoría de la gente? ¿El movimiento o la inmovilidad? ¿O cuál es para ella el estado normal de las cosas? ¿El reposo o la movilidad? En general pues se cree que el reposo existía antes que el movimiento. Y para que una cosa pudiera ponerse en movimiento, pues estaba primero en estado de reposo. Si ustedes van a la Biblia, también nos dice que antes que el universo, que fue creado por Dios, pues existía la eternidad inmóvil, es decir, el reposo. Y hay aquí palabras que emplearemos a menudo: reposo, inmovilidad, movimiento también y cambio. Y estas dos últimas palabras pues no son sinónimos. El movimiento, en el sentido literal de la palabra, es el desplazamiento. Un ejemplo de ello, pues una piedra que cae, un tren en marcha, yo que camino. En cambio, el cambio, en el exacto sentido de la palabra, es el paso de una forma a otra. Ejemplo, pues el árbol que pierde sus hojas ha cambiado de forma. Pero es también el paso de un estado a otro. El aire, pues se ha hecho irrespirable, es un cambio. Entonces, por consecuencia, movimiento quiere decir cambio de lugar y cambio quiere decir variación, mutación de forma o de estado. Entonces trataremos de respetar estas distinciones para evitar confusiones. Y como estamos en filosofía, pues por eso es que hay que tener en cuenta bien la conceptualización. Pero cuando estudiaremos la dialéctica volveremos a examinar el sentido de esas palabras. Entonces acabamos de ver de una manera general que se cree que movimiento y cambio son menos normales que el reposo. Y es verdad que tenemos cierta preferencia por considerar pues las cosas de reposo y sin cambio. Entonces, demos un ejemplo. Si ustedes compran un par de zapatos amarillos y al cabo de un tiempo, después de múltiples reparaciones en la que hemos hecho cambiar suelas, tacones, hasta color, y en diferentes partes de remontadoras, pues uno sigue diciendo voy a ponerme los zapatos amarillos, sin darse uno cuenta de que ya no son los mismos. Y para nosotros son siempre los zapatos amarillos que hemos comprado en tal ocasión y por los que hemos pagado determinado precio. Y no consideramos el cambio que han experimentado nuestros zapatos. Entonces, estos siempre son los mismos. Son idénticos. Pero desdeñamos el cambio para no ver más que la identidad como el nada importante hubiera ocurrido.
Entonces esto lo llamaríamos el principio de identidad y consiste pues en preferir la inmovilidad al movimiento y la identidad al cambio frente a los acontecimientos. De esta preferencia, que constituye el primer carácter de este método, pues deriva toda una concepción del mundo y se considera el universo como si estuviera fijo y dirá Engels, ocurrirá lo mismo con respecto a la naturaleza, la sociedad y el hombre. Entonces por eso se oye decir a menudo, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que quiere decir que pues nunca ha habido ningún cambio, pues el universo permanece inmóvil. Pero a menudo se oye hablar por ahí de un retorno periódico a los mismos acontecimientos. Otros dicen, Dios ha creado el mundo, produciendo los peces, los pájaros, los mamíferos, etc. Y después nada ha cambiado. Entonces el mundo se ha movido. Entonces se dice también, los hombres siempre son los mismos, como si los hombres nunca hubieran cambiado. O cuando uno dice, todas las mujeres son iguales, la misma cosa. Entonces, estas expresiones corrientes son como el reflejo de esa concepción que está profundamente arraigada en nosotros, en nuestro espíritu, y la burguesía pues explota a fondo ese error. Cuando se critica el socialismo, uno de los argumentos más utilizados es que el hombre es egoísta y que necesita la intervención de una fuerza para contenerlo, porque si no reinará el desorden. Entonces el resultado de esa concepción metafísica es que quiere que el hombre tenga una naturaleza fija que no puede cambiar. Es muy cierto que si bruscamente tuviéramos la posibilidad de vivir en un régimen comunista, es decir, si se pudiera repartir los productos inmediatamente a cada cual, según sus necesidades y no según su trabajo, se desbordaría la satisfacción de los caprichos y tal sociedad no podría mantenerse. Sin embargo, pues esa es la sociedad comunista y eso es lo racional. Pero como tenemos una concepción metafísica arraigada, pues nos representamos al hombre futuro que vivirá en un porvenir lejano semejante al hombre de hoy. Por consiguiente, pues cuando se afirma que una sociedad socialista o comunista no es posible, porque el hombre es egoísta, se olvida que si la sociedad cambia, el hombre también cambia. Y todos los días se oyen críticas sobre la unión, bueno, las diferentes uniones, por ejemplo, la Unión Europea, en la época de la Unión Soviética. Ahorita el tal, desde Venezuela, lo que hablan del bolivarianismo. Entonces, pues, esas son pruebas de esas dificultades de comprensión de parte de aquellos que las formulan. Y es porque tienen una concepción metafísica del mundo y de las cosas. Y entre los numerosos ejemplos que podríamos citar, pues tenemos solo este. Se dice, un trabajador recibe un salario que no corresponde al valor total de lo que produce. Eso en términos comunistas. Y hay por tanto una plusvalía, es decir, una resta efectuada en su salario, donde se le demuestra que se le roba. Entonces en Francia ocurre lo mismo, los obreros son explotados y entonces no hay diferencia entre un trabajador soviético y un trabajador francés, aunque el soviético ya no existe, pero cuando todos los regímenes comunistas, pues entonces se alega eso. Entonces donde está en este ejemplo la concepción metafísica, donde dice, bueno, ¿y dónde está? Consiste en no considerar que aquí se trata de dos tipos de sociedad y en no tener en cuenta las diferencias entre estas dos sociedades. O sea que el término metafísico aquí es muy diferente al metafísico espiritual. Y consiste en creer que desde el momento en que hay plusvalía, todo es lo mismo tanto aquí como allí, sin considerar los cambios que se han producido en esos países comunistas, donde el hombre y la máquina ya no tienen el mismo sentido. Y ya no tienen ni siquiera el mismo sentido económico y social que en otros países de Europa. Ahora bien, en nuestro país la máquina existe para producir y el hombre para ser explotado. En los países comunistas los dos existen solo para producir. Y la plusvalía en Francia pues va al patrón
de la misma ex Unión Soviética, donde al Estado, es decir, a la colectividad sin clases, se debe llegar. Entonces, vemos en este ejemplo que los defectos del juicio pues provienen en que son sinceros del método metafísico y particularmente de la aplicación del primer carácter de este método. Un carácter pues fundamental que consiste en subestimar el cambio y en considerar la preferencia de la inmovilidad. O en una palabra, que tiende a perpetuar la identidad bajo el cambio. Pero, ¿qué es esta identidad? Hemos visto construir una cosa que se terminó por allá en los años 35. ¿Y cuándo diremos que es idéntica? En el año 1936. Y así cada año. Uno pregunta, ¿y qué tal este año? Igualito que el año pasado. 5 años diciéndonos lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que todo sigue estático y no ha cambiado? Sabiendo que nada es idéntico porque hay una transformación en el tiempo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias prácticas del primer carácter del método metafísico? Entonces, como preferimos ver la identidad de las cosas, es decir, verlas subsistir sin ningún cambio, pues decimos, por ejemplo, la vida es la vida y la muerte es la muerte. Ahí nosotros estamos afirmando que la vida sigue siendo la vida y la muerte continúa siendo la muerte, y eso es todo. Y ahí es donde nosotros nos habituamos a considerar las cosas en su identidad, las separamos unas de otras, y decir una silla es una silla, es una comprobación natural, pero es poner el acento en la identidad. Y eso quiere decir, al mismo tiempo, pues lo que no es una silla es otra cosa, porque la silla es la silla. Entonces es tan natural decirlo que subrayarlo pues parece infantil. En el mismo orden de ideas diremos, el caballo es el caballo, y lo que no es el caballo es otra cosa. Así, como lo estamos explicando, pues separamos de un lado la silla del caballo y hacemos lo mismo con otra cosa. O sea que lo que no es la cosa es otra cosa. Y hacemos por tanto distinciones separando rigurosamente por las cosas unas de otras. Y así pues llegamos a transformar el mundo en una colección de cosas separadas, lo que constituye él mismo. Entonces, en últimas, esta ley de la identidad es que cada cosa tiene su propia personalidad. Si a mí me dieron un esfero para escribir, no lo utilicemos para atornillar, porque pierde su identidad y se destruye. Esa es la parte metafísica. Mantengámonos idénticos. Si el hombre es socialmente por naturaleza, pues seámoslo. Si el hombre es creativo por naturaleza, pues seamos creativos. Eso es identidad. Permanece en sí mismo su self. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.